matrimonios. Damos gracias a Dios por ello. Ya están aquí los pastores Cris y César, quienes estarán con ustedes en el curso de matrimonio. Y a todos los que nos visitan por primera vez, la gracia de Cristo es en ustedes. ¿Cuántos dicen amén? Faltan algunos hoy, no sé si se fueron en el arrebato, pero no creo que sea el de Cristo, porque estamos aquí, ¿verdad? Están en el arrebato de la barbacoa, de las carnitas, del domingo de birria. Sabrá Dios en cuál, pero no es en el de Cristo. Bien, damos gracias a Dios por cada uno de ustedes, recordándoles que estamos aquí para ser edificados. ¿Para ser qué? Edificados. Díganle al lado, vine a ser edificado. Hemos aprendido y hemos entendido que nosotros no venimos a ser bendecidos a la iglesia. ¿A ser qué? Bendecidos. Venimos a ser edificados, porque la bendición ya está en nosotros. Lamentablemente, durante mucho tiempo en las congregaciones, en las iglesias, se nos ha mezclado el evangelio, y el resultado de esta mezcla es cristianos mezclados, cristianos híbridos, como ya lo hemos venido hablando. La palabra del Señor nos habla de ser nosotros gente espiritual. Diga conmigo, yo soy un ser espiritual. Yo soy un ser ¿qué? Espiritual. Y debemos entender que debemos entrar a la dimensión del Espíritu, a la vida del Espíritu, para manifestar la vida de Cristo en nosotros. Y estamos hablando acerca del hombre espiritual. Vamos a poner los textos bases que ya tenemos en 1 Corintios 2. 1 Corintios capítulo 2. Recuerde que los jueves hablamos de la familia, hoy hablamos acerca del espíritu. Dice a partir del versículo número 11 en adelante. 1 Corintios 2 del 11 en adelante. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el espíritu del hombre que está en él? Diga conmigo, las cosas del hombre las sabe mi espíritu. En pocas palabras, a ti nadie te conoce realmente como tu espíritu. Yo sé que hay gente aquí que convive con mucha gente alrededor, ¿verdad? Conocidos, primos, amigos, vecinos, su propio esposo. Pero te quiero decir que ni tu propio esposo puede conocerte como el espíritu dentro de ti. Quiere decir que para que nosotros haya un verdadero conocimiento de quiénes somos, debemos acceder al espíritu. Porque dice, ¿quién conoce las cosas del hombre sino que? El espíritu. Ahora, nótese, dice el espíritu, no dice el alma, no dice la mente, no dice los pensamientos, ni dice los pensamientos. Diga conmigo, el espíritu. Si tú te quieres conocer realmente, debes acceder ¿a qué? A tu espíritu. Pregúntale al que tienes al lado, ¿quién eres? Que le responda, dile, respóndeme, ¿quién eres? ¿Qué le respondió? Cristo. No sé. ¿Qué le respondió? ¿No? ¿Qué le dijo? Es mi mamá, dijo. Dice el hermano David lo que el hermano que le dijo es su mamá. ¿Qué le dijo? ¿Qué le dijo su vecino? ¿Quién es? ¿Cómo? Hija de Dios. ¿Cómo? Hija de Dios. Normalmente cuando a las personas les preguntan quién eres, dicen, pues soy un ser humano. Eso habla de biología, no de identidad. Entonces, otros dicen, pues soy Alan, ese es tu nombre. Soy papá, esa es tu responsabilidad. Amén. Debemos entender quiénes somos. Ya conmigo, debo entender quién soy. Ayúdame con el niño, amor, para que lo lleven a la clase, por favor. Hijo, ¿cómo se llama? Abner. Aquí estoy. Acá atrás, hijo, vete al salón de clases con los niños. Corre. Se me quedó ahí. Eso. Perfecto. Debemos entender quiénes somos en el espíritu para poder tener nuestra verdadera identidad. El problema es que muchos de nosotros únicamente nos conocemos en la carne. Nos conocemos humanamente. O sea, desde que somos niños nos enseñan a ser seres humanos, seres habituales o terrenales. Y el problema de nosotros es que desde allí pensamos y creemos que somos lo que vemos. Dile al lado, tú no eres lo que ves. Nosotros debemos entender que somos una iglesia espiritual. Vamos a continuar leyendo. Versículo 12. Y nosotros no hemos recibido el espíritu de este mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos las cosas que Dios nos ha concedido.
Lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo que espiritual. Quiero que lea el versículo 14 en voz fuerte. Versículo 14 en voz fuerte. ¿Ya lo tiene? 1, 2, 3. A ver, vamos a volverlo a leer, pero ahora sí en una sola voz y fuerte. 1, 2, 3. Se han de discernir ¿qué? Espiritualmente. Diga conmigo, espiritualmente. Ahora, nosotros debemos entender que debemos acceder al Espíritu. Pero aquí nos habla de un hombre que es ¿qué? Natural. Diga conmigo, el hombre natural. Dígalo fuerte, el hombre natural. Siguiente versículo, por favor, 15. ¿Ya lo tiene? En voz fuerte. 1, 2, 3. Quiere decir que para Dios solo existen dos tipos de hombres: los hombres naturales y los hombres ¿qué? Espirituales. Pregúntale al lado, ¿tú qué eres? Algunos dicen, pues yo sigo creyendo que vengo del mono, ¿verdad? Hebreos capítulo 11 dice que Dios creó las cosas que se ven de las que no se ven. Cuando Dios dijo en Génesis 1:26, hagamos al hombre a nuestra imagen, Evangelio de Juan 4:24 dice, Dios es espíritu. Dios no creó materia. Dios engendró un espíritu. ¿Dios qué? Engendró un espíritu. El problema de las iglesias y de muchos pastores hoy es cuando mezclan esto. Mezclar el espíritu y mezclar la materia, mezclar lo espiritual con lo anímico, con lo almático, da cristianos mezclados e iglesias que pueden tener una buena predicación, pero con una intención mezclada. ¿Está conmigo? Con una intención ¿qué? Mezclada. Nosotros debemos alcanzar la purificación de nuestro ser a medida en que nosotros vayamos siendo transformados y cada vez más en nosotros sea más el espíritu que la carne. ¿Más que? El espíritu que la carne. La gente cuando viene aquí no vienen a ver a Alan, no vienen a ver a Ismael y no les debe de importar Alan y Ismael, porque Alan y Ismael solo son siervos o servidores de Cristo. La gente no viene a verte a ti ni les interesas tú. El fin de que ustedes estén aquí es para ver a Cristo. El problema es que cuando mezclamos las cosas, tenemos gente que en parte habla de Cristo, pero en apariencia demuestra sus obras. ¿Está conmigo? Por eso Jesús dijo que no sepa tu mano derecha lo que hace tu izquierda. Porque todo lo que hacemos lo hacemos para Dios. Y basta y nos sobra con que Él sepa que lo hacemos para Él. Y entonces mucho cristianismo, por mucho tiempo, lo veníamos platicando hace un rato con el pastor, se basó en el protagonismo, ¿no? En cuanto yo puedo hacer. Y entonces quienes eran aplaudidos eran los pastores. Pero basta. Nosotros no queremos ese tipo de predicadores, que lo único que hace es alimentar más la carne y la naturaleza humana. ¿Por qué? Porque vemos cristianos con muchas palabras, pero con poca demostración. Cuando tú ves su tipo de vida, es un tipo de vida que dominicalmente están de manera religiosa en la iglesia los domingos. Pero que si usted se da cuenta su tipo de vida de lunes a viernes, dices es igual que un pagano. ¿Me está entendiendo? Porque no están teniendo la verdadera edificación. Hermano, a nosotros no nos interesa tener un auditorio de miles. Lo que nos interesa es que usted sea de verdad un hijo de Dios, demostrando la vida de Cristo en todo tiempo, dando testimonio de la asignación por la cual usted vino a esta tierra y sobre todo teniendo un entendimiento claro del propósito de Dios en su vida. Dile al lado, para eso estamos aquí. Pregúntale a tu vecino, ¿para qué naciste? Y alguno dirá, pues, ¿sabe? Para casarme, reproducirme. Entonces mejor, a veces hacen la chamba mejor los animalitos, ¿no? Pues si tu trabajo es venir a reproducir, que conozco madres que dicen, ya con que mis hijos salgan adelante, ya.
Ya logré mi propósito de la vida. Todo cuando se gradúen ya te puedes morir. Nosotros no venimos a eso. La palabra del Señor dice que nosotros no somos de este mundo. ¿Cuántos dicen amén? Y aún la proyección que tenemos de familia, como hemos aprendido los días jueves, no es la familia según el diseño de los hombres, es la familia según el diseño de Dios. Porque Dios es Padre, Dios es Hijo, pero Dios es familia. Y si entendemos esto desde lo espiritual, entonces aprenderemos por qué estamos aquí. Nosotros no venimos a la iglesia, nosotros hacemos iglesia. ¿Escuchó lo que acabo de decir? No venimos a la iglesia, ¿qué? Hacemos, y no en un lugar de reunión. Hacemos iglesia aquí, en mi casa, en mi trabajo, donde quiera que yo esté, voy manifestando la vida de Cristo en todo tiempo. Diga conmigo, soy un ser espiritual. El problema es cuando estamos debajo del límite del umbral de la materia, ¿no? Nos creemos únicamente humanos. Y entonces, si somos eso, pues come y bebe que mañana. Dicen los hombres, no, comamos y bebamos que mañana. No se lo sabe. Comamos y bebamos que mañana moriremos. Si tú eres pura materia, estás perdiendo el tiempo aquí. ¿Se escucha lo que acabo de decir? Si tú eres pura materia, ¿estás qué? Perdiendo el tiempo aquí. Vete a disfrutar de los tacos de birria ahorita, corte. Pero si realmente nosotros vivimos con una eternidad dentro de nosotros, te quiero decir que lo que tú haces en la vida no es para 75 años. Nosotros vivimos trabajando para una eternidad. Escuchen lo que acabo de decir. No espere morir para disfrutar de la eternidad. Dile, desde ahorita trabaja en esa eternidad. O sea, todo lo que hagamos en nuestra casa no lo vamos a hacer. No vamos a educar a nuestros hijos para 75 años. ¿Para qué los vamos a educar? Para una eternidad. ¿Está conmigo? Educar a tus hijos para 75 años es padre. Porque a lo mejor lograrán ser abogados, ingenieros, arquitectos, pero moralmente unos hijos del diablo. ¿Me entienden? Sin saber principios eternos. Pero cuando nosotros edificamos a nuestros hijos sabiendo que antes de ser nuestros son de Dios y que solamente son una asignación en nuestra vida, entonces tú dirás, los tengo que educar no conforme a las reglas de este mundo, sino al propósito de Dios. Y entonces los edificaré y los educaré para una eternidad. Dile al lado, yo ya vivo en la eternidad. O algunos quieren morir para vivir en él. ¿Le echamos la mano? Dale un aplauso al Rey de Gloria. ¿Quién vive? Y a su nombre. Diga conmigo, somos gente espiritual. Hay dos tipos de hombres, los hombres naturales y los hombres espirituales. Los hombres naturales, lo único que les interesa es hacer historia. Los hombres espirituales trascendemos. ¿Cuántos dicen amén? Hemos hablado acerca de ser hombre espiritual. Para ser una persona espiritual, primero hay que nacer del Espíritu. ¿Ok? Hay que nacer, ¿qué? Del Espíritu. Y hablando de esto, Nicodemo le dice al Señor, un maestro de la ley, ¿y cómo puedo nacer del Espíritu? ¿Cómo puedo nacer de nuevo? Y el Señor le dice, lo que es nacido de la carne es, y lo que es nacido del Espíritu. ¿Qué necesitan nuestras familias hoy? ¿Pastores que tengan una buena enseñanza moral? No, sino que tengan una edificación espiritual. Porque, hermano, la vida religiosa puede ser imitada, pero la vida del Espíritu nunca. Escuchen lo que acabo de decir. La vida, ¿qué? Religiosa puede ser imitada. Cualquiera puede aprender a ser cristiano. ¿Lo están entendiendo? Cualquiera puede aprenderse a cantar los cantos, saber cuáles las canciones cristianas de moda. Cualquiera puede saber aplaudir, danzar. Pero no cualquiera va a poder tener la demostración de ser hijo de Dios. Porque para eso se necesita nacer. Díganle al lado, ¿vives actuando o eres hijo? Yo creo que hay muchos actores en la iglesia, ¿no? Lo hemos dicho una y otra vez. Vienen y aquí sí levantan manos, aleluya, pastores que aquí tienen una boca bonita, pero detrás, brother, ni el diablo habla como ellos. Y no necesariamente por groserías, ¿eh? O sea, hay gente que de verdad los oyes como pastores y dice, de verdad tiene fe. Porque uno los ve y se parecen como agnósticos, como ateos. Siendo pastores. Una ocasión me tocó conocer en el aeropuerto un hombre que, Dios mío santo, decía, no, es que yo creo que las cosas ya no van a salir y no, ya mejor ni hagas caso, ya mejor renuncia a todo, y pues si así salen las cosas ya. Yo cuando escuché dije, y más de qué dije, le voy a predicar a Cristo.
Y después, como de media hora, me dijo, es que también soy pastor. Dije, ¿qué? ¿Y cada cuándo predican? No, casi todos los días. Y yo digo, Dios santo, ¿y qué predica si así habla? ¿Se da cuenta? Diga conmigo, no se trata de hacer un show, ni de apariencias. O sea, qué bonito que vengas bien vestido el domingo y con muy santo aleluya. Pero en tu casa debes de dar testimonio de la vida del reino. Dígale al lado, la verdadera iglesia está afuera, no está aquí metida. Iglesia no es un lugar, iglesia es una asignación. Y es la asignación de Cristo en nosotros para manifestar en todas tiempos. Por eso le digo, decir vamos a la iglesia está equivocado. Vamos al lugar de reunión, porque se supone que en su casa también hay iglesia, ¿no? El problema es que a lo mejor usted está dividido y dice, tengo dos familias, la espiritual y la carnal. Yo no, yo solo tengo una. ¿Cuántos dicen amén? Y aún declaro que los de mi casa son mi familia espiritual, porque esa es la que permanece para siempre. Dale un aplauso al Rey de Gloria. ¿Quién vive? Y a su nombre. Hebreos 5. Únicamente les tuve que dar una breve repasadita. Ya lo recuerda esto, ¿verdad? ¿Por qué pasó? Porque ya habíamos estado hablando de los primogénitos. Hoy nuevamente vamos a hablar acerca del hombre espiritual. Hebreos capítulo 5. ¿Quién vive? Cristo. ¿Quién vive en ti? Cristo. Pues demuestra. Amén. Pregúntale al lado, ¿y en ti? Te contestó, no lo sé. Hebreos 5:14 en la NBI, si me ayuda atrás, por favor. Hebreos 5:14. Léalo en voz fuerte. Aquí, mira, pónganme atención porque usted ahí tiene la Reina Valera 60. Vamos a leer la nueva versión internacional. 1, 2, 3. A ver, con ganas. 1, 2, 3. A ver, juntos. 1, 2, 3. En cambio, el alimento sólido es para los adultos, para los que tienen la capacidad de distinguir entre lo bueno y lo malo. Pues, otra vez, pues, han ejercitado su facultad de percepción espiritual. A ver, otra vez. Usted, yo digo pues, usted a partir de antes, ¿va? Pues, han ejercitado su facultad de percepción espiritual. Han ejercitado su facultad de percepción académica, intelectual, evangélica. El problema es que muchos son buenos evangélicos, pero malos espirituales. Saben ser buenos cristianos, pero espiritualmente no tienen nada. Por eso digo, no se trata de desarrollar nuestra facultad evangélica, ni cristiana, ni pastoral. Porque mire, ser pastor solamente es una función. Yo realmente soy su hermano y usted. La palabra dice de Dios en Romanos 8 que Cristo es el primero entre muchos apóstoles, ¿verdad? No. ¿Entre muchos pastores? No, hermanos. ¿Entre muchos qué? Hermanos. Hermanos. Qué bueno que me vea como su pastor, pero qué excelente que me alcance a ver como su hermano en la fe. Porque ahí entonces están haciendo esa familia. Ser pastor no es un título, es una función. ¿Es una qué? Función. Y un funcionario público, cuando va a trabajar, en este caso, un diputado, ¿cómo le dicen en la Cámara de Diputados? No, flojo, dice el hermano. Deja de robar. ¿Cómo le deben de decir a un buen diputado? Diputado, señor diputado. Y cuando llega a su casa le dicen diputado, ¿cómo le dicen? ¿Y si son los hijos? ¿Y si son sus hermanos? Pregunta, si se supone que durante la función que nosotros ejercemos el pastorado, soy su pastor, pero habitualmente en la casa de Dios que soy, ¿verdad que sí? Entonces la revelación verdadera de lo que somos es en el Espíritu, no en nuestra función. Y el problema es que muchos son buenos funcionarios. Yo creo que son aquí vienen, y están como Elí, ¿no? Que sabe ser buen juez, sabía ser buen juez y buen sacerdote, pero su casa ¿cómo la tenía? Hecho un relajo. Y hay muchos que están así, pueden hacer una buena función aquí, pero detrás de bambalinas solamente fue una actuación. Ya conmigo, la identidad se demuestra en todos los días.
Dejar de ser muchas personas para ser ¿qué? Una. Uno solo. Dejar de estar haciendo tanta actuación, porque realmente lo que somos es lo que nos define en nuestras acciones como personas. Y si usted considera, hermano, que es un ser humano, pues va a tener que mezclar entre muchas cosas. Pero si considera que es un espíritu, usted entenderá el poder del uno. Por eso Jesús dijo que sean uno, no dijo que sean muchos. ¿Que sean qué? Uno, como tú y yo somos uno. Díganle al lado, ¿cuántos eres? Y alguno dice, pues yo en casa soy uno, en la oficina soy otro, con los amigos soy otro, con la amante soy otro. ¿Se está entendiendo? Debe de ser ¿qué? Uno. Y eso nos cuesta tanto trabajo. ¿Por qué? Porque es sacar todo lo que no es de Dios para que solamente podamos reflejar la vida de Cristo. Diga conmigo, facultad de percepción espiritual. No tiene que ver con cuánto aprendes de la vida cristiana o del cristianismo. No tiene que ver con cuántos cursos tomaste, ni si eres un egresado del seminario pontificio y hablas la maestría y eres el sumo pontificio. No importa. Tiene que ver con cuánto tú demuestras lo espiritual. Diga conmigo, facultad espiritual. Lo acaba de leer. ¿Cómo se llama? Facultad espiritual. La facultad espiritual está sujeta a una palabra, que es demostración. Porque según Gálatas, el espíritu tiene frutos. Por lo tanto, la facultad espiritual te va a dar ¿qué? Frutos. ¿Te va a dar qué? Frutos. La palabra del Señor no dice por sus cultos los conoceréis, sino por sus frutos. Mira al lado, ¿qué frutos tienes? Y los frutos, ¿quién cree que los disfrutan? ¿El árbol se come sus propios frutos? ¿Quién se come los frutos del árbol? La gente que está alrededor. ¿Sabes quién sabrá si en ti hay frutos? Los que están alrededor de ti. Pregúntale, ¿qué dice la gente de ti? ¿Se acercan a comer los frutos? Cuando hay un árbol con frutos, ¿se acerca la gente y come de ellos? Cuando hay un árbol con frutos y cuando hay un árbol sin frutos, ¿y ante ti qué hace la gente? ¿Se acerca o se aleja? Te deben acercar y decir, mira, aquí hay frutos espirituales, quiero comer de ellos. Pero hay algunos cristianos que, Dios mío santo, ni el infierno los quiere. Dicen, no, aquí no. La palabra del Señor dice un reino dividido, ¿no? Prevalece, ¿verdad? Y el problema de mucho cristianismo es eso, que tiene una división en su cabeza. ¿Qué pasa cuando nosotros vamos desarrollando nuestra facultad? El apóstol Pablo dice, cuando era niño, hablaba como niño y actuaba como niño. ¿Está conmigo o no? Cuando era niño, ¿qué? Hablaba como niño y actuaba como niño. Yo recuerdo que cuando yo era niño, yo no podía decir bien Chapultepec. Yo decía Chuchutepec, porque era un niño y hablaba como niño. Cuando fui creciendo ya no decía Chuchutepec, decía Chututepec. Digo, ya iba mejorcito, ¿no? Pero no era lo correcto. Después de decir Chuchutepec, ya después dije Chutaltepec, hasta que un punto que dije Chapultepec. Este nombre, cómo me costó trabajo. Y ahora usted puede decir Chapultepec. A ver, dígalo. Ah, ya lo puede decir. ¿Por qué le cuesta menos trabajo decirlo? Porque dejó de ser ¿qué? Niño. Por lo tanto, usted identifica, escuche, a una persona por su expresión. ¿Por su qué? Expresión. Quiere decir que cuando vamos creciendo, nuestra expresión viene a ser más directa y más clara. Cuando nosotros espiritualmente vamos creciendo, nuestra expresión de Cristo viene a ser más correcta. Dile al lado, ¿cómo te expresas tú de Cristo? Algunos todavía no tienen una buena expresión, quiere decir no tienen bastante ¿qué? Facultad de percepción espiritual, sino su facultad es casi como niños. ¿Qué viene a ser el hombre espiritual? El hombre espiritual es aquel que radica su vida en la naturaleza del espíritu. Nosotros entendemos en 1 Tesalonicenses 5:23 que somos seres tripartitos. Tenemos espíritu, alma y cuerpo. Ahora, su cuerpo son todos sus órganos que usted tiene, vitales y órganos externos como sus extremidades, sus brazos, sus ojos, sus pies, su nariz. Eso es su cuerpo. El corazón, los pulmones, el riñón, el hígado, que son órganos vitales, también es su cuerpo. ¿Ok? Eso es cuerpo. Su alma, ¿qué es su alma?
pensamientos, emociones, voluntad. ¿Está conmigo? Deseo. Todo eso está ¿en dónde? En su mano. Su espíritu. Por lo menos su espíritu tiene tres áreas que estamos estudiando. La primera se llama intuición. La segunda es conciencia y la tercera es comunión. Diga conmigo, intuición. Quiere decir que una persona que espiritualmente tiene una facultad desarrollada, su nivel de intuición es ¿qué? Alta. Y le digo algo, el problema es que muchos tienen una intuición casi nula o vacía. Pasan las cosas y no saben por qué pasan. La intuición son como los ojos o como la forma de ver la vida del niño. Cuando éramos niños, ¿cómo veíamos todo? ¿Como un qué? Juego. Como niños. Y cuando fuimos creciendo entendimos para qué era un trabajo, ¿sí o no? ¿Cuántos han ido alguna vez a la famosa juego que se llama Kitsania? ¿Algunos conocen eso o ya no les tocó? ¿Se quedaron en el Reino Aventura? ¿Conocieron Kitsania? Levanten la mano. ¿Quién conoce? ¿Ha ido usted a Kitsania? Kitsania es un lugar donde van, inclusive los adultos, y todo lo grande lo hace el niño. O sea, literal tienen que trabajar, pero jugando y todo es un juego. ¿Y por qué tuvieron que reducir? Para que lo entendieran a nivel de ellos, que es como un juego. Cuando un niño espiritualmente no crece, todo se va a quedar a nivel de creyente. Y su expresión va a ser como de un niño. Cuando tú estás con un niño, a veces quieres jugar, como ahorita con Abner. Decirle, Abner, no todo es un juego. ¿Y para él qué es todo? Juego. Un juego. Porque para él es un juego. ¿Y sabe cuál es lo más traumático? Conocer a cristianos de 20 años de cristiano que siguen sin expresar ni sin poder hablar bien de Cristo. Que cuando tú los oyes hablar, todavía siguen en su primera fase. Recuerden los 3 niveles del cristiano. Número 1, creyentes. Número 2, discípulos. Y número 3, hijos. Los creyentes, ¿qué los mantiene? Su necesidad. Los discípulos, la enseñanza. Y los hijos, el amor. Pero no el amor al pastor, sino el amor al Padre. La identidad que tienen como hijos de Dios. Y el problema es que cuando tú ves cristianos de 20 años, siguen siendo niños, porque ¿qué siguen hablando? Puras necesidades. Es que fíjese que yo tengo una necesidad y que me pase, que me esto, que me lo otro. Y no hemos entendido que nosotros debemos de dejar de ser ¿qué? Niños espirituales. Diga conmigo, debo de dejar de ser niño espiritual. Ahora, se supone que mientras más vamos nosotros creciendo, nuestra expresión viene a ser más acertada, más perfeccionada y más clara. Mi expresión de Cristo, mientras más yo paso días, debe de ser más clara. Pregúntale al lado, ¿cuánto expresas a Cristo? Nada más escúchate hablar. En el día, ¿cuánto hablas de Cristo? Imagínense cristianos de 20 años de cristiano y decir, yo no sé ni para qué voy a la iglesia. Cristianos de 20 años con un doble tipo de vida. Cristianos de 20 años que los oyes hablar como este pastor, que yo pensaba que era un inconverso. Yo dentro de mí dije, no creo que conozca a Cristo, necesita conocer a Cristo. Pero resulta que llevaba 20 años no en la vida de Cristo, sino en una religión. Dile al lado, ¿qué estás manifestando? Y para poner este ejemplo, vamos igual a 2 de Corintios capítulo 4. Si le pueden regalar un dulce también a la niña, le dieron al niño y no le regalaron nada. Ah, sí la tiene. Ah, que se la está comiendo el papá. Ok. Gracias. Gracias por dejarme enseñar. Gracias. 2 de Corintios capítulo 4. Vamos a leer a partir del versículo número 8. Versículo número 8. ¿Ya lo tenemos? Léalo más fuerte. En la RR. Gracias. Léalo más fuerte. 1, 2, 3. Estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados. Dijimos que mientras más vamos nosotros desarrollando nuestro espíritu, sabremos pronunciar, dijeron por allá Cantinflas, las cosas de mejor manera.
Porque pues nosotros los cantinflas, así como dice una cosa, y así hay muchos cristianos cantinflas, ¿no? Yo puedo decir una cosa y mañana ¿qué? Otra. Y nosotros tener una expresión más amplia nos hablará de una identidad, porque ahorita vamos a ver la intuición. Ya lo expliqué y lo voy a volver a retomar. Pero nos hará esto. Yo puedo estar atribulado en ¿qué? Y todo es ¿qué? Mas no angustiado. Y cuando un cristiano es niño espiritual, tú lo ves, porque él no dice, pastor, estoy atribulado pero con paz. No, él viene angustiado. Porque es un niño espiritualmente, no ha desarrollado crecimiento. Quise usted puede pasar todas las cosas. Hermano, se puede estar acabando el mundo, se puede estar derribando, quemando su casa, escuche. Pero nunca puede caer en angustia. Una persona que tiene angustia es una persona que no tiene fe. Es una persona que no cree. ¿Por qué? Simple y sencillamente no tiene paz dentro de ella. Digan conmigo, jamás angustiado. Y algo que les decía el día viernes, ¿verdad? El tema de la angustia, escuche, es que la angustia es adictiva. Un drogadicto y una persona que le gusta vivir en la angustia valen lo mismo. La angustia por lo menos va a liberar dentro de usted 3 neurotransmisores, que es serotonina, oxitocina y adrenalina. Cuando una persona se droga, libera oxitocina, serotonina y adrenalina. Pregunta a una persona que está en angustia y un drogadicto, ¿se hacen adictos o no? Y hay quien está adicto a la ¿qué? A la angustia. O sea, yo conozco cristianos que tú dices, son cristianos, pero sí van a estar, porque son niños espirituales. Depende, será porque no han crecido. Yo puedo tener problemas, hermano, cantidad de problemas como pastor. ¿Pero qué cree? Nunca estoy ¿qué? Angustiado. Porque se refleja, porque expreso a quién, a Cristo, porque mi expresión es más cerca. Yo no llego diciendo tengo una angustia, tengo un problema. Para mí digo tengo una oportunidad, porque mientras más tengo claridad de las cosas, mi pronunciación viene a ser más clara. Cuando yo era niño confundía el trabajo con el juego, pero cuando crecí entendí que era trabajo y que era ¿qué? Juego. Espiritualmente, cuando yo era niño confundía los problemas con oportunidades, pero ahora entiendo en Cristo que no tengo problemas, sino tengo oportunidades y que nada me destruye. ¿Cuántos dicen amén? Dile al de al lado, ¿tu expresión está siendo elevada o no? Yo espero que sí, porque algunos como que todavía traen cara de angustia. Voltea a ver qué cara tiene el de al lado. Pastor, es que mis hijos no entienden. Pues tú crees que los amas tú más que Dios. ¿Sabe qué necesita? Que lo suelte. ¿Cuántos dicen amén? Pastor, es que fíjense que FAMSA, Electra, Coppel, Walmart, las tarjetas de crédito y hasta las que no tengo me angustian. Yo conozco gente que de verdad, una ocasión, de verdad con una persona, sentado, platicando, comenzó con el pie, ¿qué tiene? Que no sé. Como que siento que algo. ¿Qué sientes? No, es que gente que no puede estar en paz. Voltea a ver qué cara tiene, ¿verdad? Y yo no puedo justificarme siendo pastor, hermano, quejándome cada 8 días. Eso no es agradar a Dios. Hermano, y si algo doy para el Señor, que Dios lo sepa, ¿usted qué le interesa? No puedo estar aquí. Ay, es que hermanos, es que fíjense, vengo todo desvelado. Eso es puro protagonismo. Si algo tengo a usted que transmitirles a Cristo, lo demás a usted qué le importa. Dile al lado, ya deja el show. Porque muchos están ¿qué? Angustiados. Pero ¿saben por qué están angustiados? Porque no tienen la paz de Cristo. Hermano, con todo respeto le digo, cuando usted tiene la paz de Cristo, no se diciendo, deja el dinero. Señor dice, tranquila, a ver, yo te voy a dar sabiduría. Mira, a partir de este mes te vas a parar 1 hora más temprano. Vas a ir y te vas a hacer una agenda para que visites tantas personas. Yo te voy a proveer. Eso es ser un hombre de Dios. Pero no es angustiado porque no tiene espíritu, simple y sencillamente.
Dile al de al lado, ¿cómo vives? Y saben esas personas angustiadas después de 50 años, las frases ya viejitas. Ay, María, por algo va a pasar. Ya no pueden ni hablar y siguen angustiados, no tienen ni dientes, siguen angustiados. Mira al lado, no te angusties que te quedarás calmo. No es cierto, miren. Uno dice, pastor, como que se ha angustiado mucho. Bueno, dile, no te angusties tanto que te arrugas. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sabe que la angustia es uno de los factores que no deja dormir o descansar, mejor dicho? Usted puede estar acostado, pero cuando está la angustia en usted, ¿usted sabe cómo está? Así, pero con los ojos abiertos hacia adentro. Aquí lo puede ver cerrado, pero por dentro, bro, usted está. Es más, cae la noche y comienza la música. Bienvenido al mundo mágico de Camino, ¿no? Y ahí comienzan todos sus problemas en la noche, todos los problemas. Porque está, ¿qué? Angustiado. Hermano, yo le digo algo. Yo es que no tenga problemas. Yo no les llamo problemas porque he aprendido a tener una mejor expresión. Y yo no nombro las cosas como no son. Yo le hablo las cosas como son. Y sabe, cuando viene una situación no le digo problema, le digo mi escalón para subir a un nuevo nivel. Y entonces, ¿en qué se convierte? ¿En un qué? Escalón. Algunos dicen, no, este va a ser mi fin. Pues, ¿qué cree? Sí va a ser, pero porque lo declaraste. Dile al de al lado, yo ya no vivo en angustia. Pregunta, ¿cuántos aquí son adictos? Se han vuelto drogadictos a la angustia. Porque así como los neurotransmisores son liberados con la adicción, con la drogadicción, con los químicos, también con la angustia. Y hay gente que simple y sencillamente no tiene necesidad de sentirse angustiado, pero le gusta. ¿No ha visto a esa gente que no hay problema y hace problema? ¿Entiendes? Amaneció el día nublado. ¿Por qué está nublado? Ya me enojé porque está nublado. Amaneció despejado. Tanto sol. Bueno, hace aire. ¿Por qué hace aire? Está seco. ¿Por qué está seco? No se mueve ni nada. Yo conozco que dice, Dios santo, ya cállate. Nosotros no somos de esos. Sí, dice el Señor, te comes unos tacos de frijoles, para mí saben a rachera. Y si me dice que te comes una rachera, me saben a frijoles. Porque yo no estoy por la materia. Yo sé nombrar las cosas como son por mi identidad en el Espíritu. Lo que está afuera no me determina, yo determino lo que está afuera. Dale un aplauso al Rey de Gloria. ¿Quién vive? Y a su nombre. Entonces, habiendo dicho esto, vayamos al entendimiento de lo que habíamos dicho, que es la intuición. Apunte. La intuición es una visión beatífica. ¿Una visión qué? Beatífica. Diga conmigo, visión. ¿Qué es visión ver? Quiere decir que tú vas a comenzar a mencionar las cosas de diferente manera porque tienes una visión diferente. Si tú, hermano, detrás del problema pudieras ver la enorme ayuda y beneficio que hay para que tú crezcas, ya no le llamarías ¿qué? Problema. Pero cada quien compra las cosas desde su nivel. ¿Escuchó o no? ¿Cómo las menciona usted? ¿Cómo está, hermana? ¡Ay, tengo muchos problemas, pero gracias a Dios! Yo a algunos les pregunto, ¿cómo está? Estoy llevándola. ¿Cómo está entre buenos días y buenas noches? A algunos, ¿cómo está? Pues estoy, que ya es ganancia. Dile al de lado, ¿y tú cómo estás? Diga conmigo, que no se me nota. Transformado cada día. ¿Cuántos dicen amén? Hoy me parezco más a Cristo que ayer. Amén. De eso se trata la vida cristiana, de expresar la vida de Cristo. 2 Corintios 4 lo sigue leyendo, el versículo 9 y 10 lo dice, usted lo lee en su casa. A fin de manifestar la vida de Cristo en nuestros cuerpos. Pero a veces, brother, cuando viene la gente se encuentra con un muro de contención llamado como Israel, llamado Maribel, llamado como usted quiera, Marenca, llamado Davino, llamado Ángeles, como usted quiera, ¿verdad? Por eso le digo, la gente no viene a ver aquí, hagan, porque se van a topar con un muro de contención. Esto tiene que ser quebrado para expresar la vida de Cristo todos los días. Y el lado, manifestando a Cristo. Entonces, la intuición, ¿la qué? Dijimos que el espíritu tiene 3 elementos importantes, que es intuición, conciencia y comunión. Otra vez, ¿cuál es? Intuición, conciencia y comunión. Pero con ganas.
Es que algunos ya acaban de ver en qué nivel están, ¿verdad? A ver, ¿qué niveles, qué elementos tiene el espíritu? Fuerte, intuición, Ciencia y comunión. la intuición nosotros debemos de hacerla crecer, porque somos gente espiritual, nuestra intuición debe de ser más elevada. ¿Cuántos dicen amén? Dijimos que la intuición es una visión beatífica que da la capacidad espiritual de poder expresar y entender el propósito de Dios en medio de cualquier circunstancia. Lo vuelvo a repetir. ¿Está conmigo o no? La intuición es una visión beatífica. ¿Qué es beatífico? No es beatificar a los santos, ¿eh? ¿Qué es algo beatífico? ¿No? Algo, no, beatífico quiere decir algo complaciente o bueno. No es como bondadoso o como benéfico, pero incluye lo benéfico, pero a diferencia de lo benéfico, lo beatífico es complaciente. Imagínate tú decir, aleluya, ¿qué tiene, hermano? Estoy pasando una situación humanamente difícil, pero espiritualmente rica. ¿Qué? ¿Está loco? ¿Qué le pasó? Se quemó mi casa. ¿Qué está marciando? Usted nombra las cosas de lo que es. Cuando le van a un diciendo que eso, ¿cómo viene? ¿Qué pasa? Unos problemas. Se me quemó mi casa. Ya no quiero venir a la iglesia. Desde que llegué aquí todo me pasa. Aleluya. Un aplauso a Cristo, ¿eh? ¿Qué vive? Díganle al lado cómo menciona las cosas espiritualmente. ¿Se dan cuenta? Te da una visión beatífica. ¿Qué quiere decir? Complaciente. Dices, aleluya, porque mira, esto significa, no sé cómo, no tengo ni un quinto, pero que Dios me va a dar una casa nueva. ¿Se dan cuenta? No se queda, ¡ay, mis muebles! Mi ropa para 5 garras que tenías. Señor te quiere dar más abundantemente, brother. ¿Cuántos dicen amén? Y no porque te quiera dar materialmente, sino porque quiere hacerte entender que tú no dependes de lo que hay fuera, sino que en ti está su espíritu, quien te ha hecho abundar en todas las cosas. ¿Cuántos dicen amén? Dale un aplauso al Rey de Gloria. ¿Quién vive? Y a su nombre, y a su pueblo. Mira al lado, creciendo en el espíritu. ¿Es necesario tener una intuición beatífica? Sí, porque nos dará visión. ¿Nos dará qué? Cuando no tenemos esa visión espiritual por la intuición andamos así, mire. Muchos andan de la iglesia así, mire. Amén, gloria a Dios, qué bueno, Dios es bueno. Dicen que Dios bendice. Mira, hay una hermana que Dios, pero no ve qué. Nada, solamente qué. Escucha. Y así están muchos, mire. Aleluya. Y de pronto se dan unos porrazos por allá por tener intuiciones, comenzar a ver. Pero muchos comienzan a ver poquito. ¿Usted ha visto cómo ve un bebé? Bueno, no lo ha visto. Bueno, sí lo vio, pero no lo recuerdo. Los bebés no tienen una visión clara de un día para otro. Comienzan poquito a poquito a su visión a abrirse. Primero comienzan a ver puras sombras. ¿Y qué cree que muchos cristianos cómo están? El apóstol Pablo dice, mirando a cara descubierta la gloria del Señor, como en un espejo, pero dice distorsionadamente. ¿Y cómo muchos ven las cosas de Dios? Distorsión. Muchos así, van ahí tocando. Dicen, ay, hoy sí voy, mañana no voy. Para nosotros ya no es opción. Porque tenemos un entendimiento claro de quién es Cristo en nosotros. Y para nosotros ser iglesia no nos habla de 2 horas de culto. Yo soy iglesia en mi familia, en mi trabajo, donde ando, donde vivo. Porque dice la palabra del Señor, llevando la muerte de Cristo por todas partes. ¿Por dónde? Por todas partes, para que la vida de Cristo se manifieste. Quiere decir que en todas partes usted debe de manifestar la vida de Cristo. Dile al lado, visión beatífica. Y mientras más vamos madurando como un bebé, nuestra visión viene a ser más que clara. Y más que clara. Y más clara. Hasta que llega un punto en que el apóstol Pablo decía, mire, en naufragio, en hambre, en traiciones, en desesperanza, en enfermedad, en tribulaciones, nunca digo en angustia, en tribulaciones, con falsos hermanos. Mira al lado, si hay también de esos, ¿cuántos dicen amén? Pero ¿sabe qué decía Pablo? Siempre
gozoso. ¿Por qué mencionaba las cosas desde el Espíritu? Pregúntale al lado, ¿tú cómo estás? Dile, ¿ya se te aclararon las cosas espirituales? ¿Ya están nombrando las cosas como son? Dese cuenta el Señor cuando creó el Génesis, ¿cómo lo logró creando el Génesis? Cuando reordenó el Génesis, mejor, Génesis 1. Dijo Dios, sea la luz, pero mencionó las cosas como eran. ¿Sabe por qué muchos cristianos no pueden ver que se manifieste las riquezas espirituales? Porque no hablan bien, no tienen una medición correcta de lo espiritual en su vida. Vienen los problemas y ¿cómo les llaman? Problemas. Y se angustian porque su nivel es ¿qué? Bajo. Diga conmigo, intuición es ver lo espiritual. Quiere decir todo lo que ocurre según Romanos 8 opera a favor del propósito de Dios. Todo. Una hermana se cayó, ¿verdad, amor? De la hermana Isabel, del tercer piso. Dios santo. Pero alto, hermano. Cayó parada y se le deshizo su tobillo, el talón del otro lado completamente deshecho, no se pudo parar más y se fue al hospital. Y ahora que la hemos visto, ¿sabe cómo la vemos? Con más paciencia. Todo coopera a favor. Dile al lado, todo coopera a favor. No diga Señor ¿por qué? Sino ¿para qué? ¿Lo entiende? Y cuando usted tenga entonces un entendimiento, disfrutará esos momentos. Tanto que el enemigo se jalará las greñas. Dirá, bueno, yo le traigo un problema y lo convirtió en bendición. ¿Te das cuenta? Pero hay otros que están al revés. Las bendiciones las convierten en problemas. Yo conozco gente, predicadores que el Señor les dio al principio. La palabra del Señor dice, no es del que inicia, sino del que termina. Yo conozco pastores que iniciaron bien, pero ahora tú los ves, brother, y dices, Dios mío santo, la bendición la convirtieron en maldición. La bendición en problemas. Hay gente que tiene. Yo creo que por eso me dejaron la piel aquí, ¿verdad? Hay gente que tiene esa capacidad de los momentos bonitos echarlos a perder, ¿no? Tan bonito que iba el esposo, mi amor, chula, preciosa, eso, y lo otro, y de pronto, ¿te acuerdas cuando no te compré nada en tu cumpleaños? ¿Para qué hablas? Mira al lado, con Cristo solo disfruta, no le quieras ayudar. ¿Escuchó lo que dije? Con Cristo solo ¿qué? Disfruta. Y el problema es que luego queremos ¿qué? Ayudar. Diga conmigo, la intuición me ayudará a ver las cosas como son. Entonces la intuición es una visión beatífica. Dijimos que la palabra beatífico es benigno, pero también complaciente. Dile al lado, ¿te complaces en los problemas? No dije te conformas, ¿eh? Eso es diferente. Te complaces es decir, Dios está ocupando esto para sacar lo mejor de mí. Ve si la cara la que tienes de traumado. ¿Sabe qué dice el apóstol Pablo? Alaben a Dios porque esta es la voluntad de Dios para con nosotros. Esa es la voluntad. ¿Por qué la tuve que pasar? Para aprender a amar. Para aprender a disfrutar de las cosas que están alrededor de ti. Yo le doy gracias a Dios porque de verdad, a mí el Señor, yo se lo dije anteriormente, yo pensaba que era un pastor súper espiritual porque tenía mucho activismo. No paraba todos los días. Y la primera vez que mi amada esposa no se levantó el 16 de septiembre, no se levantó. Estaba enferma. Brother, me andaba dando vueltas en la casa. Señor, aleluya, santo, poderoso. Casi casa, Señor, acá quema la rama seca. Oh, un sacamay. Oh, aquí dame la lechita, ¿no? Hacer una hablando de lenguas. Y me iba a dar una vuelta otra vez a la cama. ¿Y cómo cree que estaba ella? Señor, oro para que la levantes. Porque según yo tenía que andar allá por Guerrero, acá en Ancingo, ¿no? Y no fui, me habían dicho ya, compramos unas mojarras y todo. Yo iba a ir a edificar, porque a eso voy. Y dije, no, Señor. ¿Y yo sabe qué creía? Irme. Yo creía que agradar a Dios era irme. Hasta que Él me enseñó, aún me agradas cuando cuidas de tu esposa. Porque si cuidas de tu esposa es como si Cristo cuidara de la iglesia. Y lo aprendí.
Y ahí tuve que usar, ¿qué? La intuición. No, yo me jalaba los cabellos, Señor. Ya como a las 3 de la tarde las greñas así, miren. Yo casi en posición de defensa, a ver. Y salía a voltear a verle. Y ya, como a eso de las 6 de la tarde, ya vi un ojo. Ya cuando vi dije, no, ya no vamos. Y yo decía, esto no es de Dios. ¿De quién cree que era? ¿De quién cree que era? ¿Quién tenía que aprender? ¿Ella o yo? No, porque yo estaba acostumbrado a andar trayendo casi, hermano, a todo el mundo como papalote. Pregúntale a los pastores, Cris y César. Les tocó hacer viajes de 20 minutos desde aquí hasta Ciudad de México, ¿verdad? 20 minutos, esto es así. Todos con los cabellos ahí atrás. Pero de bolsillo, según glorificando a Dios. ¿Se dan cuenta cómo podemos pretender con activismo creer que somos espirituales y no es cierto? Y en una simple enseñanza, en medio de la enfermedad, Dios me dijo, aquí está mi complacencia, no donde tú quieres. Y eso es entender, la visión beatífica te da la capacidad. Ahora yo cuando veo, tengo entonces que atender ese asunto. Y aprendo que aún en medio de eso alabo a Dios. Dile al lado, alabar a Dios no es a tu manera. ¿Saben qué? Porque muchos quieren ser pastores, predicadores. Pero ¿cuántos quieren ser buenos esposos? ¿Cuántos quieren ser buenos hijos? Si ahí también se alaba a Dios, si ahí también se da testimonio, pero no nos gusta. Queremos que todo tiene que ver con aplausos. Y yo hice, yo pongo, y yo esto. Guárdatelo para ti, qué bueno. Yo soy la que canta, dice Valenca, no es cierto. Está bien, pero no es para Dios. ¿Me entiendes? Yo sé tocar la batería, dice el Cone, qué bueno. Pues no venimos a ver cómo tocas, qué padre. ¿Me está entendiendo? ¿A quién venimos? A manifestar. Mira al lado, todo es de Cristo. Dale un aplauso al Rey de Gloria. ¿Quién vive? Voy terminando. ¿Están conmigo o no? Ahora, esa visión beatífica nos dará complacencia y la capacidad espiritual de poder expresar. ¿De poder qué? Expresar. Ven conmigo, expresar. Como un niño, ¿verdad? Mientras más vamos creciendo, nuestra expresión quiere ser más clara. Y entender el propósito de Dios en medio de cualquier circunstancia. Pero los cristianos en algunas son cristianos y en otras no. Quiere decir que no hay circunstancia alrededor de usted en la que usted no puede expresar a Cristo. Diga conmigo, aún lo más difícil, como la muerte de Lázaro. Diga conmigo, o lo más prodigioso, como caminar en el mar. Jesús hizo esas dos, ¿se da cuenta? En cualquier circunstancia y en cualquier forma siempre se expresa a Cristo. En las buenas, en las malas y en las peores. Dile al lado, ¿cómo te expresas? ¿Se da cuenta que mientras más vamos teniendo desarrollo espiritual, nuestra expresión es más clara? ¿Tus problemas, pregunto, a partir de hoy van a ser problemas? ¿Qué van a ser? Escalones, oportunidades. Va a decir, pastor, vengo a dar un testimonio. ¿Qué pasó? Me llegó una oportunidad, ¿cuál? Me quedé sin trabajo. Usted está loco, va a decir cualquiera de ti, porque está aprendiendo a tener una expresión correcta. ¿Y qué cree? En pocos días ya no será un empleado, sino será un empresario. Porque está aprendiendo que el Señor nos sacó ya no para estar debajo de él, sino para estar sobre de él. Pero como no le entendió, extraña que le griten. Es que allá me gritaban, pero me hacían sentir bien, por lo menos me prestaban atención. Sí, a todos los acuerdos que hacías. ¿Está conmigo o no? Diga conmigo, mejor expresión. Vemos la expresión que el apóstol Pablo usa en 2 de Corintios 4:8. Pregunta, ¿usted ya aprendió a separar todo eso o no? Usted podrá estar atribulado en todo. ¿Sabe? El original griego no dice atribulados, dice aplastados. Por ahí hay alguna versión, no sé qué versión sea. Si la pueden buscar. Dice aplastados. Perdón, dice nunca aplastados. Eso dice. Y hay muchos que podemos estar oprimidos, apachurrados. ¿Pero qué creen? Nunca aplastados. Y el hecho de que nosotros tengamos problemas no van a hacer que nos angustiemos. ¿La angustia dónde te lleva? A una cosa, a la desesperación y a la adicción. Vamos a ser sinceros. ¿Cuántos aquí en algún momento fueron adictos a la angustia? ¿Sabe qué es eso? Creer que tienes que hacer algo y hay gente que no, o sea,
estoy aquí, pero es que necesito hacer algo, ¿no? O sea, es que, o sea, estás aquí, el Señor dice, ya lo hice. No, yo necesito, eso es angustia. Y hay áreas en las que todos aquí sentimos angustia. ¿Sí o no? Esas áreas necesitas expresar a quién? A Cristo. En pocas palabras, en esas áreas eres niño espiritual. Diga conmigo, suelta la angustia. Quiere decir, podemos pasar lo que sea, hambre, naufragio, lo que sea, pero nunca vamos a caer en angustia. Segundo, podemos estar en apuros. ¿En qué? ¿Cuántos de aquí tuvieron apuros por lo menos este último mes? Levante su mano. Cualquier apuro, cualquier cosa que de pronto sea económica, familiar, personal, sentimental, emotiva. Todos podemos entrar en ¿qué? Apuros. O sea, ¿está mal entrar en apuros? ¿Está mal tener tribulaciones? Lo que no es correcto de un hombre espiritual es estar angustiado, ¿o qué? Cuando yo voy con los cristianos y dicen, pastor, estoy desesperado. Le digo, venga, le voy a predicar el plan de salvación. Yo no creo que sea cristiano. O mejor dicho, es un baby espiritual. Dile al de al lado, no te desesperes. Dile, calma. ¿Qué pasó cuando los discípulos estaban en la barca? Y ellos temerosos y desesperados. Y Jesús, ¿qué dijo? Calma. Y eso es lo que muchas veces nos falta como cristianos. ¿Qué nos falta? Calma. En medio de todo el alboroto, decir, tranquilo. Va a ser Dios quien se va a manifestar. ¿Por qué? Porque en primera, esto no es un problema, esto es una oportunidad. En segunda, aunque esto termine en muerte, para mí ya no es morir, sino es vivir. ¿Se da cuenta? Porque la palabra del Señor dice, para mí el vivir es Cristo y el morir. Entonces quiere decir, cualquiera de las dos, sea que este cuerpo tenga que enterrarse, lo gano. Entonces usted nunca va a perder. Dile al lado, eso es un hombre espiritual. ¿Cómo mencionas las cosas tú hoy? Siguiente versículo, por favor. 9. ¿Cómo dice voz fuerte? 1, 2, 3. Nada más, ¿no? ¿Qué? ¿Qué es una persona desamparada? Sin protección. Ya hay gente aquí de verdad que se siente sin protección. ¿Me entiende? Hermano, usted no va a recibir más protección de mí que de Dios, se lo aseguro. Yo lo puedo escuchar y hasta cierta parte decir, bueno, pues, pero si hay alguien que sabe lo que está viviendo, es el Espíritu de Dios que está dentro de usted. ¿Cuántos dicen amén? Yo en algún momento podré estar con usted y orar con usted, pero no quiere decir que sienta lo que usted siente. Para yo poder sentir 100% lo que usted siente, necesitaría estar dentro de usted, y el único que tiene ese poder es Dios. ¿Cuántos dicen amén? Entonces diga al ganado, tú no estás sin protección. Una persona desprotegida es como un niño huérfano. ¿Y qué cree que muchos cómo se creen en la iglesia? Huérfanos. Dile al ganado, tú no eres huérfano. Derribados, pero no ¿qué? Destruidos. ¿Usted cree que en algún ahí dice derribados, pero no destruidos? Bueno, que el Señor nos quiera ver, ¿no? Que el Señor nos hace que pasemos por eso, sí. Pero derribado para Dios no significa destruido. Y la palabra del Señor dice, me conviene que yo me mengüe para que Cristo, cuando yo soy débil, Cristo es fuerte. Digan conmigo, hay que menguar. Y el problema es que muchos no nos gusta, o sea, siempre queremos ser quienes. Nosotros. Cuando dice derribados pero no destruidos, es eso. Pero una persona, hermano, que no tiene humildad, hay gente que ya no tiene nada, pero sigue creyendo que está en el cielo. ¿La ha visto? Que ya no tiene ni argumentos, ni cómo defenderse, ni cómo. Y ella cree que sigue teniendo todo a su favor. Pero yo creo que usted es entendido. Y la palabra del Señor dice que Dios resiste a los soberbios. Pero haya gracia en los humildes. Diga conmigo, una persona humilde sabrá aceptar cuando no puede. Y no decir no puedo yo, sino no puedo en mis fuerzas, pero en Cristo todo lo puedo. Humanamente no lo lograré, pero espiritualmente ya estoy en victoria. Diga conmigo,
haz la separación de lo espiritual. Entonces, una vez entendido eso, la intuición nos dará una visión beatífica, te enseñará a ver cosas que no ves humanamente, podrás ver las circunstancias desde otra perspectiva. Y para eso quiero terminar con un texto para dar introducción a la siguiente enseñanza, en 2 de Reyes 4, por favor. Le voy a dar lectura y con eso terminamos. 2 de Reyes 4. Algunos de aquí venían con problemas, ahora se van con escalones. ¿Verdad que sí? Eso es fe. Algunos de aquí venían con cara de tragedia. De esta hermana tragedias que hay en cada iglesia, ¿no? Dios. Quiero dar mi testimonio, pastor. Alaba a Dios. La semana pasada me quedé sin trabajo. Me corrieron de la casa. Y todo esto sé que es para darle gloria a Dios. No, no es para darle gloria a Dios. Eso es para procesarte a ti, para que tú le des gloria a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y esta hermana tragedia es que en 80 años su vida no hay en aumento. Es porque no ha aprendido a ver las cosas desde la parte espiritual. Dígale al lado, cada problema es una oportunidad. Pero si tú no lo ves como oportunidad, lo vas a ver, hermano. Hay gente que de verdad los problemas no los ven como escalones, sino como piso, y hasta le ponen piscina y jacuzzi. O sea, lo que tendría que haber sido un ¿qué? Escaloncito, lo hicieron un piso completo, y ahí hicieron su tour y hasta se pusieron a vivir ahí. Dile al lado, no hagas de los problemas una vida. ¿Ya escuchó? Es más, hoy le doy chance de que lo ponga ahí en su estado. Hashtag, no hagas de tu problema una vida. No lo merece, ¿o sí? Si no, cada problema es una oportunidad, solo un escalón. Si merece algo, ese problema es pasar sobre él. Escuche lo que acabo de decir. ¿Pasar qué? Pero cuando usted no tiene la condición espiritual, la percepción espiritual, la facultad espiritual, ¿cómo va a ver el problema? Como eso, como problema. ¿Se da cuenta? Cuando nosotros éramos niños, ¿cómo veíamos a la gente? Enormes. Y algunos grandototes. Y las cosas eran más difíciles. Pero cuando uno fue creciendo, ¿cómo ve algunas ya cosas chiquitas? No era para tanto. Pues algunos siguen viendo los problemas grandes porque siguen siendo cosas espirituales. Amén. Hermanitos. ¿Ya están conmigo? Dice la palabra de Dios, el capítulo 2 de Reyes 4. ¿Ya están conmigo? 8. Vamos a hablar de la mujer tsunamita. Aconteció también que un día pasaba Eliseo por Sunem. ¿Por dónde pasaba? Y había allí una mujer importante que le invitaba insistentemente a que comiese, y cuando él pasaba por allí, venía a la casa de ella a comer. Y ella dijo a su marido, escuche, he aquí ahora, yo entiendo, he aquí ahora, ¿qué? Fuerte, he aquí ahora yo, con ganas, ¿yo qué? Que este que siempre pasa por nuestra casa es varón santo de Dios. Diga conmigo, aquí no lo entendió humanamente. ¿A qué se refiere eso? A la percepción espiritual. Se refiere a la intuición. Ella está invitando a su casa a comer, ¿a quién? A Eliseo. ¿A quién? Y venía a comer a su casa y a comer a su casa y a comer a su casa, hasta que la intuición le dijo, hey, este es hombre de Dios. Pregunta, ¿alguien se lo contó? ¿Alguien fue y se lo platicó? ¿Qué dijo ella? Ahora entiendo, tuvo la intuición. Hermano, para terminar, intuición no es un presentimiento. ¿Qué no es intuición? Intuición no es un presentimiento. Intuición no es un sentimiento. Intuición no es un conocimiento anticipado. Intuición proviene de parte de Dios y es la misión beatífica en medio de cualquier circunstancia donde Dios muestra su voluntad sin tú no haberla conocido antes. ¿Cuántos dicen amén? Cuando hay gente que viene y dice, pastor, tuve la intuición de que este hermano anda con esta hermana. Esa no es intuición, es el chiste. Amén.
Porque a ti sí te lo reveló carne y sangre. Eso no es intuición. Y muchos confunden la intuición con el presentimiento. Intuición, diga conmigo, intuición no es presentimiento. ¿Y qué creen que muchos confunden en la iglesia intuición con presentimiento? ¿Cuándo no es intuición? Cuando tú ya metes tu cabezota ahí. Comenzaste, ¿no? A ver, como que veo que la hermana siempre cuando se va sale temprano. Y el hermano 5 minutos después. Con razón, ¿verdad? Y cuando la hermana llega al servicio siempre llega el hermano primero. Digo, yo sé que ella es viuda y él es soltero, pero ¿qué te importa, güey? Y si Dios lo sabe, ¿tú eres su Dios? ¿No? Ahora, no me vengas diciendo, pastor, Dios me reveló, tuve una intuición. Eso no es intuición, eso es chisme. ¿Está conmigo? ¿Y qué creen? Que muchos confunden intuición con sus ideas acá inventadas. Muchos creen, ay, es que Dios me puso el sentido. No fue Dios, porque Dios no actúa en sentimientos. Decir, siento de Dios, ya está bien mezclado de eso. Sentir es sentimiento. Y Dios no se mueve en sentimientos. Dios se mueve en el espíritu. Cuando algo proviene de Dios no tiene que ver con tu sentimiento. Mejor, sería más correcto que diga, pastor, tuve un sentimiento, no sé si sea correcto, eso es más sano. A venir a decir, ay, es que Dios te reveló, y no te reveló, fueron tus pensamientos matujos. Comiste frijoles en la noche. O a lo mejor sí la atinaste porque te gusta hacer la de detective. En pocas palabras, ser un chismoso cristiano, te gusta la farándula. Porque hay gente que es bien buena. Dice, piensa mal. Hay gente, brother, que desde que entra, mira, parece escáner. Todo. Anda viendo, a ver, el hermano trae lentes nuevos, la hermana trae ahora una bolsa negra, la vez pasada la trajo roja, la hermana trae un suéter mostaza, la vez pasada fue rojo. Todos se lo saben. Eso no es intuición, pura carne. Ahora, pregunta, ¿está mal? No, porque tienes tus sentidos. Pero no los ocupes para lo malo, porque al final, si el hermano o la hermana, ¿a ti qué te importa? Deja que Dios trate con ellos. ¿Cuánto dicen amén? Porque de lo contrario, si lo sabes, si no haces nada para ayudarlo, no para acusarlo, para ayudarlo te haces cómplice. Y se te va a acusar de lo mismo. No es, yo ya le dije al pastor. No, ¿qué crees, brother? Que ahora te toca ir a edificarlo y a restaurarlo en amor. Dile al lado, no, mejor yo me meto en lo mío. ¿Cuántos dicen amén? Si no, serás acusado lo mismo. ¿Qué no es intuición? Intuición no es presentimiento. El problema es que hay una línea delgada. Cuando nosotros venimos a Cristo, nacimos de nuevo. Y el problema es que como no tenemos bien definido el espíritu y la mente, lo mezclamos. ¿Lo qué? Y a veces pensamos que nuestros pensamientos provienen de Dios y puedo pararme. Y ahora, como este hombre Nazón, ¿verdad? La gente lo adora, o sea, lo acusaron de pederastía, prostitución, trata de blanca, tráfico de infantes, tráfico de órganos. O sea, brother, ni Chapo Guzmán tiene tanto. Pero siguen diciendo que es apóstol de Jesucristo. ¿Sabe por qué? Porque esa gente no tiene intuición. Pero hay gente que puede pensar que tiene algo de Dios y decir, Dios me lo reveló, y sujetar y dominar a todos y no ser de parte de Dios. Porque cuando yo mezclo mi mente, mis pensamientos con la obra del Espíritu, esa mezcla es abominación. Y la palabra del Señor dice, creyendo ser sabios, se hicieron necios, y Dios nos entregó a una mente reprobada. ¿Se da cuenta de lo que estamos hablando? ¿A una mente qué? Romanos 1, lo lee en su casa después del versículo 21. Eso lo dice. Y hay gente que piensa que son pastores, ministros, pero bien mezcladotes. Nosotros podemos en ocasiones, y hay gente de verdad que te lo digo, que piensa que lo que hace es de Dios. Es que Dios no quiere así. Dios, y hasta se enojan y se aferran y se taiman. Dios, ¿cómo ve? Como la mujer samaritana, ¿no? Nosotros adoramos aquí. ¿Cómo ves, Jesús? ¿Qué te pasa a ti? ¿Por qué me pides agua? ¿No le dijo? Ella defendía su religión. Hay gente que así está en la iglesia, que piensa que lo que hace es el Espíritu de Dios y es de su mera carne. Dile al lado, no seas mezclado. Diga conmigo, presentimientos no es intuición. ¿Cómo sabemos que es la intuición de Dios? Porque cuando ni siquiera lo pensé, no me puse a examinarlo, no estaba de mirón, no estaba de juzgón, y Dios lo hace. Y no, escuchen, la intuición está ligada a una sola cosa, al propósito de Dios.
Si lo que yo estoy haciendo va ligado al propósito de Dios, entonces habrá intuición. Pero si no, no habrá intuición, porque son tus conveniencias. Y al lado, no mezcles. Pregunta: la mujer de Sunam, la mujer sunamita, ¿se puso a investigar a Eliseo? ¿Se puso a ver qué andaba haciendo? No. Simple y sencillamente el Espíritu dio testimonio de quién era quién, Eliseo. Por eso te digo, un verdadero pastor no se tiene que defender, hay quien lo haga. Amén. Que un pastor hable bien de sí mismo es puro protagonismo y alarde. Yo no puedo pararme aquí a decir: ay, miren, hermanos, yo desde que conozco al Señor a mis 12 años comencé a hacer eso. ¿Qué le importa a usted? Quien debe de darle testimonio a usted de cada uno de nosotros es el Espíritu Santo, porque ese testimonio no miente y es un testimonio verdadero. ¿Quién le dio testimonio a la mujer sunamita de Eliseo? El Espíritu. Ya conmigo, intuición. ¿Y sabe qué? Vamos a leer el siguiente versículo. Póngame el versículo 10. 1, 2, 3. Yo te ruego que hagamos un pequeño aposento de paredes y pongamos allí cama, mesa, silla y candelero, para que cuando Él viniera a nosotros se quede en Él. ¿Se da cuenta? Cuando hay intuición, la intuición te hace trabajar, accionar. ¿Sabe qué pasa con la mujer sunamita? No podía tener hijos. Y más adelante, ella haber tenido intuición provoca que se embarace. Y el problema de muchos de nosotros es que a lo mejor las cosas nos pasan delante de nosotros en nuestra carota y no nos vemos porque no tenemos intuición. ¿Se da cuenta? ¿Y sabe cuántos cristianos están en la iglesia como borregada? Que no se dan cuenta de la atmósfera espiritual que se mueve. Porque la intuición no solamente te habla de las cosas buenas, la intuición también abrirá la percepción espiritual para decir que esto no es correcto. ¿Se da cuenta? Porque dice que la facultad te da discernimiento entre lo bueno y lo malo. Y te haces una persona entera y dices: a ver, con todo respeto, yo no pacto con hombres, mi pacto es uno y es con Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Y hay iglesias que de verdad, con todo respeto lo digo, se mueve un ambiente hostil, contrario a la vida del Espíritu, y la gente no se da ni cuenta. La gente piensa que le está dando dinero a Dios y no se la da a Dios. ¿A quién cree que se lo está dando? Al hombre, por no tener intuición. Esta mujer, nadie, Eliseo le dijo: dame una ofrendita, échame una ayudadita. Mira, si no lo haces, te vas a ir al infierno, porque yo soy un profeta. ¿Le dijo eso? ¿Qué tuvo que hacer Eliseo para convencerla? ¿Qué tuvo que hacer? ¡Nada! Es más, Eliseo pasaba por allí y ella fue la que lo vio y dijo: a ver, te invito a comer. Y después de invitarla a comer, su intuición se elevó y dijo: vamos a hacerle un cuarto. Dile al lado: las cosas han pasado delante de ti. Dile: ¿las has visto desde la intuición? ¿Te das cuenta que cuando no las vemos desde la intuición pueden pasar las cosas y nosotros ni enterados? Escuchen, termino. Miren acá tantito. ¿Cuántas cosas han pasado en su vida diariamente que Dios ha querido usar y simple y sencillamente usted no las sentía? ¿Cuántas cosas ha dejado pasar? ¿Me entiende? Por no tener esa intuición. Hoy se necesita esa visión beatífica, que a nosotros nos dé el entendimiento de por qué pasan las cosas para poder tomar acciones en medio de cualquier circunstancia. ¿Cuántos dicen amén? Diga conmigo: bienvenido a la vida del Espíritu. ¿Verdad que todo es diferente desde lo espiritual? Desde lo terrenal todo le echamos la culpa al jefe, al amigo, al primo, al vecino, hasta al perro, ¿no? Ese perro me mordió porque no me quería, ¿no es cierto? El perro te mordió por gritón. Y si aún eso lo entendiéramos, dejarías de gritar tanto, porque tienen tanta sensibilidad en sus oídos que no lo sabías, ¿verdad? No creas que el perro dijo: ay, no te quiero, porque no. Ellos no tienen sentimientos como nosotros, contrarios. Pero como no lo entendemos, diga conmigo: aún en los pequeños detalles debes usar la intuición. ¿Cómo debería estar nuestro nivel de intuición hoy? Elevado. Muchos van a entrar en el curso de matrimonios. Hoy dijimos: no es el que inicia, sino el que termina. Van a haber enfrentamientos, van a haber choques, pero todo va a ser usado por Dios para desnudarlo, para quitarle esta carnita. No es que hay iglesias que no deben decir comunidad o iglesia cristiana, sino carnicería cristiana. Brother, desde que el primero que inicia a orar, brother, sube con una elocuencia, parece ¿cómo le llaman
llaman eso? Pasarela, ¿no? Se modela, se mueve, dice su Dios santo. Ya no les llaman servidores, ya les llaman edecanes, que diga edecanes. Aquí hay puro servidor obrero del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Y nunca usted va a ser edecane. Usted va a reflejar a Cristo. Ya no lo vimos en... ¿Cuál es el versículo 10 de 2 de Corintios 4? Vamos a ver para que no digan que es el pastor. Su nombre. Sí, algunos no son de carne, son pura carne, ¿no? Y de verdad les enseña, no, cuando usted venga, 2 de Corintios 4, cuando usted venga enfrente, va a expresar, la gente debe de ver en usted algo que ambicione, no. La gente debe de ver a Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Y no porque venga mal vestido, pero su vestimenta no va a hablar de Cristo, quien va a hablar de Cristo es usted. ¿Cuántos dicen amén? Hoy me pongo moño, el pastor hoy vino con moño. Sí, porque me voy a regresar al aniversario de la iglesia de Haití. Y los haitianos les encantan los moños, ¿verdad, amor? Entonces yo voy allá para gozarnos. No sé cómo se ponen las cosas bien buenas. Y esta cosa de ponerle novia, algo. Nada más no me gustó que pusieron al Cupido, ¿cómo se llama? San Valentín. Dije, Señor, tengo que llegar a hacer liberación. Pero lo entiendo porque en amor los veo. Digo, es una cultura diferente. Pero vamos a llegar a gozarnos cuando dicen amén. Entonces, sí traemos nuestros mejores tratos, pero no para lucirnos. ¿Cuántos dicen amén? Ni tampoco usted cuando le toque en un futuro aquí exponer la palabra, oiga, me venga pensando en eso, pura carne. No hay gente que de verdad pura competencia en las iglesias. Hoy los pastores, usted le ve parece que son en exhibición de ropas. ¿No los ha visto? Unos relojotes, unos anillotes, unas plumotas. No, el Señor nos hace humildes. ¿Cuántos dicen amén? No tienen que andar todos andrajosos y sin arreglarnos, bien vestidos, pero manifestando la vida de Cristo. Dile al lado sin vanidad. ¿Cuántos dicen amén? Yo veo que ustedes arreglan para venir al servicio. Hermoso se ve en Cristo. Y no espere que le diga, ay, se ve muy bien. Que Cristo se lo diga. Si no vino para mí. Y en dado caso, si no se lo dice Cristo, se lo diga a su esposo o su esposa. ¿Cuántos dicen amén? Dale un aplauso al Rey de Gloria. Vamos a ver el versículo 10 en voz fuerte. 1, 2, 3. Llevando. A ver, ¿qué debe de llevar por todas partes? Dile al lado, ¿qué llevas? No, algunos llevan ahí a Israel, algunos llevan ahí a Maribel, algunos llevan a quien quiera usted aquí. A Isela, ¿verdad? Dice, ¿a quién llevas? No, ya no debe de ir usted. ¿Quién debe de ir? La muerte. ¿Pero dónde debe de llevar la muerte de Jesús? En el cuerpo. Ahora sí, para, después de eso, de la coma. 1, 2, 3. Para que también. ¿En dónde se debe de manifestar? Dile al lado, ¿qué manifiestas? Yo debo manifestar la vida de Jesús. Para eso necesitamos elevar nuestro nivel espiritual. ¿Cuánto dicen amén? Porque no se trata de que venga Cristo en ti. Dile al lado, ya está en ti. Deja que salga. Ponte sobre tus pies. Amén. Y vamos a terminar la transmisión tanto de Facebook Live como 87.7. A los que nos oyen a través de 87.7 y Facebook Live, recuerden, llámenos 55 1008 72 87. Agradecemos su sintonía a través de 87.7 FM y Facebook Live. Gracias a Dios porque todos hoy están siendo edificados a través de cualquier medio. Facebook, aquí a través de 87.7. Visítenos todos los jueves a las 7 de la noche. Tenemos la enseñanza de la familia y los domingos 11 de la mañana en hombre espiritual. ¿Verdad que es importante ser espiritual? Diga conmigo, ya no soy carnal, ya no soy humano. Los invitamos, nos despedimos con un fuerte aplauso a Jesucristo, a todos los que nos sintonizaron.